Bien, vamos a empezar la clase de hoy, la cual corresponde a empezar a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el movimiento rectilíneo, vamos a empezar que empieza en un punto x sub 0, ¿sí? Y termina en un punto final x. Este tipo de movimiento tiene una característica especial, es que la velocidad aquí se mantiene constante. Entonces, una característica de este tipo de movimiento es justamente que la velocidad, ¿sí?, de este móvil que se está moviendo con una determinada velocidad, pues dicha velocidad se mantiene constante. Esa es una de sus características de este tipo de movimiento. Por lo tanto, como la velocidad se mantiene constante, recordemos que habíamos definido que velocidad es derivada de desplazamiento respecto al tiempo. Reemplazando aquí diferencial de x es velocidad por diferencial de x. Vamos a integrar desde una posición x sub 0 hasta una posición final. Entonces, hemos hecho una clase de derivadas e integrales de una potencia, por lo tanto, ahora cabe recordar eso, ¿no? Entonces, la integral de diferencial de x es como si tuviera aquí una variable x elevado a la 0, ¿sí? Entonces es x a la n más 1, n vale 0, más 1 sería x a la 1, x. Por lo tanto, su integral de esta va a ser x, ¿sí?, entre los límites, primero, límite inferior x sub 0 a un límite superior x final, desde un punto inicial a un punto final. Esto va a ser igual a que dice que la velocidad se mantiene constante en este tipo de comportamiento. Por lo tanto, la velocidad sale fuera de la integral al ser una constante, por la integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t, de que del diferencial de t. Fíjense, esta integral, pues esto con esto se anula, reemplazando límites, o seguimos resolviendo. Velocidad multiplicado por t desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Reemplazamos límite superior menos límite inferior, x menos x sub 0 va a ser igual, ¿sí?, a la velocidad multiplicado por t menos t sub 0. Entonces, de esta ecuación, fíjense, el desplazamiento va a ser a un desplazamiento inicial más la velocidad por t menos t sub 0. Siendo esta la única ecuación, fíjense, esta que está aquí, se obtiene de esa manera. Desplazamiento final es desplazamiento inicial más velocidad por tiempo. En colegio nos han dicho que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Pues fíjense, si consideramos en esta ecuación, si consideramos que x sub 0 es igual a 0 para un tiempo t sub 0 igual a 0, significa que este móvil se encuentra justo en este punto, ¿sí?, o sea, en este punto. Entonces se dice que en este caso, si el móvil está en t sub 0 igual a 0, fíjense, esta ecuación se convierte en lo siguiente. X será igual, ¿sí?, x sub 0, 0 a velocidad multiplicado por tiempo. Entonces, desde colegio nos han dicho que la velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo t. Fíjense, esto que nos han dicho de velocidad, que era igual a desplazamiento sobre tiempo, se cumple en un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la única ecuación que rige este movimiento es esta ecuación, que el desplazamiento es igual a desplazamiento inicial más menos velocidad por tiempo. ¿Por qué más menos? Pues si la velocidad es constante, puede estar yendo a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces, esta es la única ecuación, o esto que hemos aprendido de colegio, es la única ecuación que rige el movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que estamos hablando de un tipo de movimiento donde su velocidad es constante. Por lo tanto, teniendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es lo que sucede? En un movimiento rectilíneo uniforme, recorre este móvil distancias iguales en tiempos iguales. Esa es su característica. Por lo tanto, esas distancias iguales para tiempos iguales se cumple en este tipo de movimiento y se dice que su velocidad es constante. Veamos esto en modelos, cómo vamos a hacer la simulación de un movimiento rectilíneo uniforme.
¿sí? Voy a dejar de compartir esto. Compartimos ahora Modelus. ¿Dónde está Modelus? Aquí. Compartir, ¿sí? Entonces, aquí en este Modelus vamos a hacer justamente la simulación, ¿de acuerdo? Se ve, ¿no? Vamos a hacer la simulación del movimiento rectilíneo uniforme. Significa que esto no me interesa, significa que el modelo matemático que vamos a introducir, ¿sí? En este caso, va a ser x, es la única ecuación, eso habíamos definido, es igual a x0, velocidad y desplazamiento inicial, más velocidad, ¿sí? Velocidad v multiplicado por el tiempo t, siendo esta la única ecuación del modelo matemático, ¿no? Entonces le decimos interpretar, nos vamos a parámetros, ¿sí? Aquí fíjense, tenemos un x sub 0, que es la condición inicial. A ver, que me ponga el grafiquito, o esto le pongo así. Y tengo una velocidad inicial. Si considero x sub 0, 0, como habíamos visto en la teoría, y le vamos a dar una velocidad de 5, ¿sí? Metros por segundo, sabemos que todo acá está en el sistema internacional, por lo tanto, ya tengo los parámetros, quiero simular un móvil. Entonces le pongo, en gráfico podemos mostrar la gráfica de desplazamiento, ¿sí? ¿Qué más? Podemos mostrar la gráfica de velocidad, ¿de acuerdo? De velocidad, que va a ser constante en este caso. Simplemente eso. Entonces, ahora, en esta parte, creo que tenemos más participantes. Bien. Entonces, en esta parte de Modelus, vamos a ver eso en el gráfico y en el objeto vamos a insertar una partícula, ¿sí? Que se va a mover con velocidad, ¿sí? Constante. Por lo tanto, esta velocidad va a ser desplazamiento en X y en Y valdrá 0. ¿Sí? Entonces a esta partícula le voy a poner un móvil, un coche, ¿sí? Listo. Ahora este móvil se va a desplazar en forma con movimiento rectilíneo uniforme. Significa que su velocidad es constante. Tiempos iguales para desplazamientos iguales, ¿sí? Fíjense, no cambia su velocidad, pues aquí en tiempos iguales tiene desplazamientos iguales, ¿no? Para observar un poco mejor este tipo de movimiento, ¿sí? Rectilíneo uniforme, no varía, fíjense, le pongo stop, voy a volver a rembobinar y voy a variar la variable independiente que varíe de 0.5 a 0.5, ¿sí? Entonces, este tipo de movimiento, fíjense, se mueve más rápido, porque la velocidad es constante, se está moviendo a 5 metros por segundo. Quiero que se mueva un poco más rápido, pero fíjense aquí, velocidad constante, ¿sí? Desplazamiento lineal. Entonces, en las gráficas es interesante ver cómo se muestra, ¿sí? Cómo se puede mostrar en las gráficas estas curvas, ¿no? Entonces puedo rebobinar, ¿sí? Voy a cambiar la velocidad a 10 metros por segundo, ¿sí? La velocidad es constante, ha aumentado su velocidad. En gráfico, ¿sí? Lo que está aquí en gráfico, pues estoy mostrando desplazamiento, vamos a ver en otro color, en rojo que me muestre velocidad, velocidad constante y ahora en desplazamiento quiero que el espesor sea más grande, ¿sí? Para poder visualizar. Ponemos play, fíjense, aquí me está mostrando en azul el desplazamiento, stop le voy a poner y voy a poner escala automática para que se vea mejor dicha gráfica, ¿no? Entonces, fíjense, en un movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento es lineal, lo que está en azul, y la velocidad se mantiene constante, ¿no? Este móvil se mueve con velocidad constante y esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Pues es un movimiento cuya única ecuación que rige dicho modelo matemático es este que está acá, ¿no? Que el desplazamiento final es el desplazamiento inicial más velocidad por tiempo. Ahora, fíjense, voy a parar la simulación, voy a volver a rebobinar aquí. Aquí, condición inicial 0. ¿Qué pasa si le pongo 10? Entonces el móvil, como está en la gráfica, va a mostrar en este caso el movimiento empezando en 10, ya no en 0. Veamos.
Fíjense, ya va a empezar en 10. Ahora la gráfica, fíjense, ha empezado la velocidad en 10, ¿sí? Pero el desplazamiento también. Entonces, para diferenciar esto, puedo cambiar este valor de x sub 0, ¿sí? Vuelvo a rembobinar que empiece en 20, ¿sí? Para diferenciar en la gráfica. Entonces, una vez que hacemos la simulación, fíjense, el desplazamiento inicial empieza en 20, ya no empieza en 0. Pues hay una pendiente cuyo cruce por el eje Y va a ser 20, ¿no? 20 ¿qué? 20 metros en este caso. Por lo tanto, estamos viendo la simulación de un movimiento rectilíneo. Esto no cambia su velocidad debido a este modelo matemático. Entonces, esas son las características en realidad del movimiento rectilíneo uniforme. Seguimos aquí. Entonces, esto que estamos mostrando aquí, acabamos de simularlo en modelos. Por lo tanto, bajo esas características vamos a ver que, fíjense, el desplazamiento es lineal, ¿sí? Y puede ser con pendiente positiva o pendiente negativa, dependiendo de que este desplazamiento, esta ecuación, si fijamos, es más menos, ¿sí? Si el móvil va en este sentido, será positivo, si va en el otro sentido, será negativo. La curva característica del desplazamiento va a ser pendiente positiva o pendiente negativa, ¿sí? Ese es el desplazamiento, pero la velocidad se mantiene constante. Entonces, la única ecuación que rige el movimiento rectilíneo uniforme es esta que está acá, ¿no? Bien, bajo estas condiciones vamos a ver otro tipo de movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué considera estas ecuaciones? Habíamos definido en la anterior clase conceptos de aceleración y de velocidad, ¿sí? Hemos visto que la aceleración es derivada de velocidad respecto del tiempo. Entonces, fíjense, si yo despejo de aquí derivada de velocidad, esta característica de este tipo de movimiento es que la aceleración en este tipo se mantiene constante, en este tipo de movimiento. Por lo tanto, ya no la velocidad, sino la aceleración se mantiene constante. Entonces, bajo esas consideraciones, un móvil que recorre cierta distancia delta t, pues a medida que se mueve, al ser uniformemente acelerado, este móvil empieza a acelerar mucho más rápido, ¿sí? Acelera de tal manera que el movimiento es mucho más rápido al finalizar este desplazamiento. Entonces, de esta ecuación integro la integral de velocidad v sub 0 hasta velocidad de diferencial de v. Como la aceleración se mantiene constante, sale fuera de la integral y pues integramos, ¿sí? Podemos hacerlo esto si quieren en forma manual. A ver, vamos a ver. Nueva hoja, un segundito. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir esto. Bien, se ve la hoja, ¿no? Entonces, en este tipo de movimiento estamos indicando lo siguiente. ¿Dónde está mi lápiz? Estamos indicando lo siguiente en este tipo de movimiento, que la aceleración se mantiene constante. Vamos a partir de la ecuación que la aceleración es igual derivada de velocidad respecto al tiempo. Entonces, de esta ecuación voy a despejar diferencial de velocidad será igual a aceleración por diferencial de t. Vamos a integrar desde una velocidad inicial v sub 0 hasta una velocidad v y vamos a integrar desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo final t, ¿sí? Integrando esta ecuación tengo lo siguiente, que la derivada de velocidad es velocidad entre los límites de velocidad inicial a una velocidad final. Esto será igual. La aceleración sale constante, aceleración multiplicado por tiempo entre los tiempos t sub 0 a t. Reemplazamos límite superior menos límite inferior, tenemos velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por t final menos t inicial. ¿Listo? De aquí tengo que la velocidad es igual, ¿sí?, a la velocidad inicial más aceleración por t menos t sub 0. Tenemos la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, si consideramos acá, si decimos que sí,
t sub 0 es igual a 0, pues entonces tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Primera ecuación que conocemos, ¿sí? Entonces, la deducción matemática, por eso les decía que les requiero que sepamos integrar de potencia nada más, ¿sí? Y tengo la primera ecuación que nos dicen desde colegio, que es igual a esta ecuación. Luego, vamos a ver para la segunda ecuación, ¿sí? Tenemos lo siguiente, tenemos que velocidad es igual a derivada de desplazamiento respecto al tiempo. Eso habíamos definido, ¿sí? De aquí tengo que el diferencial de desplazamiento va a ser igual a la velocidad multiplicado por diferencial de t. Entonces, vamos a integrar, ¿sí?, esta ecuación, ¿de acuerdo? Para poder integrar ahora esta ecuación voy a tener lo siguiente. La integral del diferencial de x desde un punto inicial a un punto final va a ser igual. Aquí la velocidad voy a reemplazar por toda esta expresión, ¿sí? Va a ser igual a la integral, ¿sí?, desde un tiempo t sub 0 a un tiempo final de toda esta velocidad. Dice velocidad por diferencial de tiempo. Entonces va a ser b sub 0, ¿sí?, más aceleración por t, ¿sí?, perdón, por t menos t sub 0, esto multiplicado por diferencial de t. He reemplazado esta velocidad por esta ecuación. De esta ecuación, fíjense, tengo que el desplazamiento va a ser igual a x sub 0 hasta un x final. Esto va a ser igual. Esto se va a dividir en dos integrales. Voy a tener la integral desde t sub 0 hasta t, ¿sí? ¿De qué? De la velocidad inicial por diferencial de t más, ¿sí?, en este caso, la integral desde t sub 0 hasta t de la aceleración multiplicado por t menos t sub 0, ¿sí? Esto por diferencial de t, ¿no es cierto? En dos integrales. Aquí tengo x menos x sub 0, límite superior menos límite inferior será igual. Aquí voy a tener a la velocidad inicial multiplicado por t menos t sub 0, límite superior menos límite inferior, más aceleración es constante, ¿sí? Sale fuera de la integral, pero la integral de esto va a ser igual, de t es igual t al cuadrado sobre 2. Entonces va a ser t menos t sub 0 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Fíjense la ecuación del movimiento rectilíneo. La otra ecuación va a ser igual a x, igual será a x sub 0, pasa a sumar más velocidad inicial por t menos t sub 0, más un medio, ¿sí?, de la aceleración por t menos t sub 0. Esta es la segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, fíjense, tengo la otra ecuación, ¿sí? Si consideramos acá, vamos a trasladar aquí, si consideramos que t sub 0 es igual a 0, si x sub 0 va a ser igual a 0 y t sub 0 es igual a 0, en esta ecuación 2 tengo que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por t más un medio la aceleración tiempo al cuadrado. Fíjense, segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, de esta manera se deduce estas ecuaciones. Estamos en la universidad, pues tenemos que saber de dónde salen esas ecuaciones que nos dieron desde colegio. Otra ecuación. Nos falta una. Son tres las ecuaciones de movimiento rectilíneo. De esta ecuación que está aquí, voy a tener lo siguiente. Que diferencial de velocidad va a ser igual a aceleración por diferencial de t. ¿Sí? Voy a multiplicar por velocidad esta ecuación y por velocidad. ¿Sí? Entonces, voy a tener la integral de la velocidad por diferencial de velocidad desde una velocidad inicial hasta una velocidad final será igual. Velocidad, aquí aceleración es constante, sale fuera de la integral, pero velocidad para nosotros es derivada de desplazamiento, ¿sí?, respecto del tiempo, por diferencial de t, ¿no es cierto? Aquí está. Velocidad es igual derivada de x respecto al tiempo. Estas diferenciales se van desde x sub 0 hasta x final, ¿sí? Bien, esta velocidad sabemos que es su integral velocidad lineal al cuadrado sobre 2 entre los límites de la velocidad inicial hasta una velocidad final. Esto va a ser igual
a la aceleración, aquí me queda la integral de esto, va a ser x menos x sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, reemplazando límite superior e inferior, me quedará lo siguiente. Velocidad final al cuadrado sobre 2 menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 es igual a la aceleración x menos x sub 0. Este 2 pasa a multiplicar y tenemos velocidad final al cuadrado, esto pasa a sumar, será igual a la velocidad inicial al cuadrado, esto es al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado más este 2 pasa a multiplicar, 2 veces la aceleración x menos x sub 0. Tercera ecuación de cinemática, ¿no? Por lo tanto, si consideramos x sub 0, o sea, si consideramos acá x sub 0 igual a 0, pues tengo que la velocidad final al cuadrado será la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces la aceleración por desplazamiento, teniendo la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estas tres ecuaciones son las que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Por lo tanto, pues al tener estas tres ecuaciones ya definidas, dejo de compartir esto, compartimos nuevamente nuestra diapositiva. ¿Sí? Entonces estamos viendo que para este movimiento, ¿sí? Rectilíneo uniformemente variado, primera ecuación que hemos definido hace un momento, ¿sí? Segunda ecuación que está en función del desplazamiento y el tiempo al cuadrado. Fíjense que estas dos ecuaciones dependen del tiempo, ¿sí? Y son tres las ecuaciones. Entonces, el desplazamiento, la curva característica para este tipo de movimiento, el desplazamiento siempre va a ser una parábola. Si es uniformemente acelerado así y si es desacelerado hacia abajo. Entonces, si la velocidad inicial es acelerado, perdón, la velocidad es positiva y la velocidad es negativa si es desacelerado, donde la aceleración es una constante. Entonces, a partir de estas gráficas, yo puedo darles aceleración y ustedes calculan esto y calculan el otro. O dar esto y ustedes calculan esto y calculan el otro. Es posible cambiar en este tipo de movimiento. En el otro simplemente había uno, ¿no? De desplazamiento lineal. Aquí, en este tipo de movimiento uniformemente acelerado, sí se tiene tres gráficas que se muestran en la figura. Esta es la definición de la otra ecuación, ¿sí? Que acabamos de definirla de forma mucho más bonita, ¿no? Aquí está considerando más una constante C, en fin. Pero lo que acabamos de hacer en la otra explicación es más sencilla, multiplicar por velocidad y reemplazar. Entonces, la representación gráfica para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues es que el desplazamiento siempre va a ser una parábola, la velocidad tendrá una pendiente y la aceleración será constante. Esa es la característica de este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Digo variado porque se puede ser más menos, ¿sí? Si es más es acelerado, si es menos es desacelerado, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos la velocidad final a velocidad inicial más aceleración por tiempo, desplazamiento. Si es lineal hay una aceleración en X, ¿no? Si es caída libre hay una aceleración en Y. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos que esto llega a ser a una ecuación cuadrática, ¿sí? Y esta es la otra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. En resumen, tenemos que la velocidad en X final a velocidad inicial más aceleración por tiempo, la velocidad promedio que se tiene va a ser a la inicial más la final sobre 2, el desplazamiento tiene un valor por tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, aquí es al cuadrado, falta 2, y la velocidad final. Una, dos, tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, fíjense, aquí está la curva justamente del desplazamiento y aquí está la curva de la velocidad. Y esto que está en rojo es la aceleración. Entonces, podemos ver esto en modelos, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice nuestro problema, un móvil parte del reposo, ¿sí? Sobre un riel con una aceleración de 2, calcular la velocidad que tendrá el móvil al cabo de 8 segundos. Entonces, en el espacio recorrido. Por lo tanto,
Voy a dejar de compartir esto. Vamos a abrir una nueva ventana de Modelus, ¿sí? ¿Dónde está Modelus? Aquí, compartir. Esto era movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces voy a crear nuevo inicio, nuevo, ¿sí? No quiero guardar nada, listo. Ya tengo, se está viendo, ¿no, compañeros? ¿Se ve Modelus? Sí, Inge. Bien, Sí. entonces aquí vamos a colocar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final, ¿sí? Será igual a la velocidad inicial, ¿sí? Más, en este caso, aceleración por tiempo, ¿sí? Multiplicado por t. Primera ecuación, ¿de acuerdo? Segunda ecuación, desplazamiento es igual, ¿sí? A la velocidad inicial más, en este caso, por tiempo, perdón, velocidad inicial por tiempo, eso acabamos de definir, más un medio, 1 sobre medio multiplicado por la aceleración por tiempo al cuadrado, que potencia por t elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo las ecuaciones del movimiento. 2. La otra es una parábola respecto al eje Y, que no nos corresponde estudiarlo muy a fondo, ¿sí? Entonces, ya tengo esto, en el gráfico yo puedo graficar la velocidad final, puedo graficar el desplazamiento, ¿sí? Y puedo graficar la aceleración, que va a ser constante. Entonces le cambiaremos de colores a estos, ¿sí? Y vamos a tener desplazamiento en rosa, ¿sí? En azul, velocidad final. Ya tengo las gráficas. Fíjense, sin necesidad de hacer nada, aquí ya puedo tener, perdón, voy a poner pausa, rebobinar y vamos a poner escala automática. ¿Listo? El espesor más, el espesor que sea 3, ¿listo? Y play. Fíjense, no está haciendo ninguna simulación. ¿Por qué? Porque me he olvidado interpretar y colocar parámetros, ¿sí? Entonces volvemos a interpretar, ¿sí? Una vez que interpretamos el modelo, vamos a parámetros y nos falta colocar la velocidad inicial, ¿sí? En nuestro problema nos decía que tenía una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Velocidad inicial, primero que sea 0, ahora le pondremos 2 metros por segundo, ¿sí? Listo, nos faltaba eso. Ahora sí, vamos a simular y tiene que mostrarnos los gráficos. Aceleración constante, velocidad lineal, desplazamiento parabólico. Fíjense, X es una parábola, por lo tanto es parabólico. La velocidad es una pendiente y la aceleración es constante. Fíjense que es posible mostrar esa gráfica. Entonces le pongo stop, vuelvo a rebobinar, ahora voy a insertar un objeto. Quiero datos, lo puedo tener X, ¿dónde está? En tabla, ¿sí? Tienes velocidad inicial y necesitamos desplazamiento. Porque nuestro problema decía cuántos metros habías recorrido a los 8 segundos. Entonces hacemos correr, ¿sí? Y lo voy a pausar cuando estemos cerca de 8 segundos. 2 segundos, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 recién estamos. 7 segundos, a los 8 segundos, dice, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento? Voy a poner pausa, a los 8 segundos, 64 metros con una velocidad final de 16. Fíjense, pues he obtenido cuánto es con esta aceleración, estas condiciones. Ahora, lo único que nos falta es simular el objeto, partícula, ¿sí? Y van a ver cómo va a ir acelerando esta partícula. Le voy a cambiar y no va a ser como el anterior constante, ¿no? Entonces le voy a cambiar aquí este perrito, ¿ya? Que va a estar con movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Le pongo play. Fíjense, este móvil, perdón, ¿por qué no se mueve el objeto? Son esas cosas que fallan al colocar el objeto, ¿sí? Estamos en el objeto, aquí tengo que colocar X, ¿sí? Y aquí en Y es 0, ¿no? Me faltaba eso. Play y listo, va a empezar a moverse ese animalito, primero lento, ¿sí? Y después va a empezar a cambiar su velocidad en realidad, ¿no? Y al cambiar la velocidad, pues está aumentando. Fíjense, más grande, más grande, más grande, ¿sí? Entonces, eso depende de la aceleración que le hemos dado, ¿no? Entonces se está moviendo ya con una
con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué les parece? Entonces, para eso sirve modelos, fíjense, para poder entender qué está pasando con este animalito. Ahora está muy despacio, le voy a poner mayor velocidad, ¿sí? Perdón, mayor aceleración, le pondremos 8 y le decimos play, ¿sí? Para eso sirve la simulación, ¿no? Y aquí está, la aceleración cambió a 8, tenemos la gráfica de velocidad y la gráfica de desplazamiento, que es una parábola. Ahora sí se mueve más rápido, ¿no? Entonces, cada vez más rápido, ¿no? Aquí mismo se va viendo de 213, 230, 40, ¿no? Entonces el desplazamiento es mayor porque esta es una ecuación cuadrática. Eso es lo que sirve, lo que se debe hacer en Modelus, y la otra parte del laboratorio virtual va a corresponder a construir estas gráficas, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va moviendo mucho más rápido a medida que va pasando el tiempo. Entonces, esa es una simulación en Modelus. Volvemos a comparar con lo que estamos viendo. Por lo tanto, este desplazamiento, fíjense, más chiquito, más grande, más grande, más grande. Esa es la característica de este tipo de movimiento. Por lo tanto, perdón, estamos en la diapositiva, ¿no? Entonces, fíjense, estas son las curvas características que está graficando Modelus, ¿no? Para ese movimiento rectilíneo uniformemente variado. Características, a partir de esto, ustedes pueden graficar esto y esto. A partir de esto pueden graficar esto y pueden graficar lo otro. Simplemente hemos dicho que aprendiendo a derivar e integrar es posible hacer. Esto está en el video, ¿no? Los que tienen el libro, pues está en un video este movimiento de laboratorio. Estoy firmado en laboratorio y hemos hecho la simulación justamente del movimiento rectilíneo uniformemente variado del laboratorio. Bien, dentro de 2 minutos volveremos, por favor, y vamos a ver las ecuaciones de movimiento en caída libre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, fíjense, Modelus nos sirve mucho para poder entender qué está pasando con ese movimiento. No hay ninguna pregunta. Ustedes tienen entrega de laboratorio, ¿cuándo? Laboratorio virtual. ¿Para qué fecha les hemos fijado? Para mañana, creo, Para Inge. mañana, ¿no? Sí, entonces el día viernes haremos otro laboratorio virtual, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Vamos a ver caída libre y ahí termina movimiento rectilíneo uniforme en realidad, ¿no? Y uniformemente variado. Bien, entonces detenemos la grabación.